En Mutualidad Cefía te acompañamos en todas las etapas de tu vida. Nuestra misión es generar programas que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad colegiada y sus familias. Desde que ingresas a Mutualidad Cefía hasta la etapa de tu jubilación y retiro laboral. Nuestros programas se enfocan en el proceso del envejecimiento saludable como una oportunidad para mejorar la salud física y mental desde etapas tempranas. Los programas son subsidios en vida y fallecimiento, créditos, programa de salud, educación financiera, seguros colectivos, convenios con precios diferenciados y mucho más. Así que no esperes más, saca provecho de nuestros beneficios y déjanos acompañarte en todas las etapas de tu vida. Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ana Beatriz Castro, soy la jefatura del área de servicios solidarios integrales de acá de Mutualidad Cefía y es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes el espacio esta tarde. Esta charla forma parte de un nuevo programa que empezamos el año anterior que se llama El Curso de la Vida. Este programa lo hemos diseñado para que hablemos y trabajemos, como lo veíamos en el video, sobre nuestro envejecimiento saludable. Esto significa que potenciemos nuestro bienestar a medida que envejecemos, porque vivir es crecer y crecer significa envejecer. Por eso, desde Mutualidad Cefía, queremos ir un paso más allá para ayudarnos a prevenir todo aquello que podamos. Queremos prevenir que tengamos relaciones interpersonales que nos generen ansiedad o malestar y que por el contrario podamos promover relaciones sanas y responsables afectivamente. Queremos prevenir, otro ejemplo, que padezcamos de enfermedades que pongan en riesgo nuestra vida y que más bien podamos educarnos para atendernos oportunamente. Ese es nuestro fin. Por eso vamos a tener más actividades como esta. Hoy es la primera del año. Vamos a tener actividades sobre muchos temas con la intención de que podamos prevenir todo aquello que podamos viendo nuestra integridad y nuestra salud de la manera más holística posible. Se los menciono para que estemos atentas y atentos a nuestras redes sociales y puedan estar enterados de las actividades que vienen a futuro. Dicho esto, les voy a comentar dos cosas antes de iniciar. Lo primero es que tenemos una sorpresa al final de la charla para que ojalá nos puedan acompañar hasta el final. Tenemos una rifa que se la puede ganar cualquier persona que nos acompañe el día de hoy, sea colegiado, sea familiar de alguna persona colegiada o inclusive público general. Y la segunda, que si tienen alguna pregunta, las vayan colocando en el chat para irlas atendiendo oportunamente. Siendo así, les voy a presentar entonces a quien nos acompaña el día de hoy, a nuestra panelista. Ella es la psicóloga Cristina Navarro Rodríguez. Ella es neuropsicóloga y el día de hoy nos va a conversar sobre cómo gestionar el estrés en nuestro espacio laboral, justamente desde su énfasis que es la neuropsicología. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Ana Beatriz. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y les agradezco la invitación y poder dar este pequeño aporte a su bienestar. De verdad, este tema es realmente importante para la salud mental e incluso para el envejecimiento saludable, como dicen ustedes. Ujú. El espacio es suyo, adelante. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir. Hoy vamos a hablar sobre manejo del estrés, gestión del estrés, a nivel laboral, pero en general es importante la gestión del estrés en todos los aspectos de nuestra vida, porque realmente, como vamos a ver acá, el estrés está relacionado con la aparición de un montón de enfermedades y un montón de situaciones, tanto físicas como mentales. Entonces, es de vital importancia que podamos de verdad gestionar el estrés de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo. Este tema es realmente importante. De hecho, el estrés junto con el tabaco es eh, dos de los principales factores que tienen que ver con estilo de vida más relacionado a la aparición de enfermedades. Y aquí van a entender por qué. Entonces, para que veamos que esto es sumamente importante, ¿verdad? Pero antes de empezar,
bueno, hay que saber qué es el estrés, ¿verdad? Tenemos muchas ideas preconcebidas de qué es el estrés, ¿verdad? Tenemos una idea de que es algo que nos hace sentir mal, de que es algo malo, de que nunca nos tenemos que estresar. Y bueno, es en parte cierto, pero cuando el estrés se vuelve crónico, ¿verdad? En realidad el estrés es una reacción orgánica que el cerebro y el cuerpo hacen en conjunto para prepararnos a afrontar demandas del entorno. Entonces, no necesariamente es algo malo. Lo que pasa es que con el tiempo se vuelve algo negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ahondar un poquito en lo que es la definición de estrés. Resulta ser, y curiosamente, ¿verdad? El término estrés vino más bien del lado de ustedes, ¿verdad? De la ingeniería, de la arquitectura, del lado de ustedes. Tiene de la física de los materiales, ¿verdad? Este término, esta palabra se empezó a utilizar para designar el efecto que causa una fuerza sobre un material o una estructura, ¿verdad? ¿En qué momento esa fuerza empieza a romper esa estructura o empieza a deformarla o empieza a desgastarla? Entonces, eso es realmente la primera definición que apareció de estrés, ¿verdad? Viene más bien de la física de materiales. Sin embargo, empezó a utilizarse también en psicología, de hecho, para asignarle a un síndrome que ocurre, a una serie de cambios fisiológicos que ocurre cuando el organismo está enfrentándose a una situación en la que tiene que responder ante el entorno, ¿verdad? Entonces, de hecho, Sergi, que fue el primero que empezó a estudiar el estrés, le asignó el nombre de síndrome general de adaptación, porque realmente eso es lo que ocurre. Hay una serie de cambios que ocurren cuando estamos expuestos a una situación en donde tenemos que responder. Entonces, realmente el estrés no necesariamente es algo negativo, aunque normalmente le atribuimos una connotación negativa. En realidad nos ayuda a podernos adaptar al entorno, ¿verdad? Es una señal que manda el cerebro al cuerpo para que haya una serie de cambios para prepararse a responder ante el entorno y que sea de forma exitosa. Entonces el estrés más bien nos permite tener una capacidad adaptativa adecuada. Estos cambios, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un examen, este estrés que sentimos por el examen nos impulsa a estudiar, nos impulsa a hacer lo necesario para salir adecuadamente, bueno, para responder adecuadamente en el examen. Entonces, en realidad no necesariamente es algo negativo, sino que nos permite ganar capacidad adaptativa. Lo malo es que en la serie de cambios que ocurren a nivel fisiológico, el cuerpo no las puede sostener por mucho tiempo. Y es aquí donde se vuelve algo negativo. De hecho, precisamente, bueno, como les decía, hay una serie de cambios fisiológicos a nivel orgánico y también psicológicos. El estrés no es necesariamente malo, de hecho, nos permite responder. El problema es que si estamos bajo estrés constante, ahí es donde se vuelve nocivo, porque el cuerpo no puede sostener los cambios que genera el estrés por mucho tiempo. Entonces empieza a alterar el funcionamiento orgánico y el funcionamiento mental, precisamente para diferenciar un poco cuando el estrés tiene digamos, hay un funcionamiento de estrés óptimo y otro donde ya se vuelve nocivo. Se inventaron estos dos términos, que es el eustrés, que es el estrés bueno, y el distrés como el estrés negativo, ¿verdad? A nivel fisiológico, ¿qué pasa? ¿Verdad? Vamos a ver primero qué es lo que ocurre a nivel fisiológico y por qué sentimos los síntomas que sentimos cuando estamos estresados. Resulta ser que el sistema límbico, ¿verdad? Que es como todas estas estructuras que están acá, principalmente esta que se llama amígdala, eh, tienen que ver con el manejo de la irregulación de las emociones, la motivación y la preservación del organismo. Es decir, el sistema límbico detecta cuando hay una amenaza o cuando tengo que responder o requiero yo adaptarme a ciertos cambios del entorno y entonces va a mandar una señal.
¿verdad? Y manda una señal al cuerpo por dos vías. Una vía que es por sistema nervioso y otra vía que es por sistema endocrino, que vamos a ver qué es lo que ocurre en ambas vías. Entonces, digamos que vemos algo, en este caso una araña, o vemos algo o hay algo que requiere que nosotros tengamos una respuesta ante ello. En este caso, esa es una respuesta, digamos, puede ser de miedo o de terror o de susto o simplemente de alerta. Entonces, esa señal va a entrar obviamente por los ojos, va a llegar al tálamo y el tálamo va a mandar dos señales, una a la amígdala y otra a la corteza visual. En la corteza visual el cerebro va a entender qué es esa señal, ¿verdad? Es la que define qué es lo que yo estoy viendo. En realidad nosotros no vemos con los ojos, sino con la corteza visual, que es la que interpreta ese estímulo, pero también le va a mandar otra vez a la amígdala una señal para que la señal mande una señal, una reacción de alerta, de alarma, que va a generar ciertos cambios. Esos cambios, como les dije, puede ser vía sistema nervioso o sistema endocrino. Por vía del sistema nervioso, tengo un chancecito para cambiar esto. Ok, por vía sistema nervioso, bueno, ¿cuál es el sistema nervioso que se activa en este caso? Es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Es una respuesta automática. Y el sistema nervioso autónomo se divide en sistema parasimpático y simpático. Cuando cuando la amígdala manda la señal de alarma, va a activarse el sistema simpático, que es decir, que va a dilatar las pupilas, o sea, va a activarse, está a nivel de la médula en esta área, y va a activarse, por ejemplo, va a dilatarse la pupila más, va a inhibir la salivación, va a hacer, bueno, aquí se relaja las vías aéreas, pero en realidad lo que hace es que la persona va a respirar mucho más rápido, pero mucho más superficial. Es decir, vamos a tener una tasa de respiración incrementada, pero mucho más superficial. En cambio, en el sistema parasimpático, el sistema parasimpático hace todo lo contrario al sistema simpático, ¿verdad? Cuando nosotros estamos con el sistema parasimpático, vamos a respirar más profundamente, o sea, llenando toda la capacidad pulmonar, pero más lentamente, ¿verdad? Respirar lento es importante, por eso vamos a hablar de la respiración como estrategia de control del estrés. Entonces, aquí vamos a respirar, vamos a hiperventilar un poco, digamos, como respirando rápido, pero muy poco, no profundamente, ¿verdad? Por decirlo así. Vamos a incrementar los latidos del corazón. Se detiene tanto la actividad del estómago como la actividad de los intestinos. Se va a detener la digestión en un momento porque el cerebro está diciéndole al cuerpo, paremos todo y concentrémonos en responder ante esta demanda. ¿De acuerdo? Va a mandar una señal al hígado para que se libere más glucosa. Esto se llama glucogénesis hepática, es decir, el hígado va a generar mucho más azúcar. ¿Por qué? Porque está previendo que el cuerpo necesita azúcar para responder ante esa demanda, para movilizarse, huir, luchar, correr, hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Porque antes, bueno, todas estas reacciones fueron diseñadas para que nosotros sobreviviéramos en un entorno natural y que si veíamos un tigre o, bueno, un puma o lo que fuera, ¿verdad? Pudiéramos defendernos, pudiéramos huir, pudiéramos escapar, pudiéramos hacer una estrategia para salvar, para preservar nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, eso requiere un consumo energético y por lo tanto, por eso hay más liberación de glucosa. Por ejemplo, va a relajarse la vejiga. En algunos casos, si el impacto de estrés es muy alto y es un shock, la persona puede perder control de la vejiga y orinar, ¿verdad? Del susto, del impacto. Y también se va a detener la respuesta sexual. Entonces, en las mujeres va a haber como no va a haber una lubricación adecuada y no va a tener una respuesta de lubricación adecuada y en el hombre no va a haber una respuesta de erección ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos estos cambios que se generan son necesarios para poder responder ante el entorno.
Lo que pasa es que el cuerpo no puede sostener esto por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos problemas. Ahorita volvemos acá para continuar, para explicarles también qué pasa a nivel endocrino. Cuando tenemos una reacción de estrés, la amígdala también le manda al hipotálamo una señal y el hipotálamo le va a enviar una señal a la glándula pituitaria o hipófisis. Y esta le va a mandar una señal a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones para que liberen lo que es cortisol y lo que es adrenalina. Y eso también genera cambios. De hecho, el, el cortisol permite que respondamos adecuadamente al entorno, ¿verdad? Estos son hormonas o neurohormonas más bien. El problema es que si mantenemos unos niveles elevados de cortisol, empiezan a haber alteraciones metabólicas importantes. Y aquí es otro problema. Vamos a generar resistencia a la insulina, que es que el páncreas no puede deshacerse del azúcar. Digamos, la insulina no va a funcionar adecuadamente para deshacerse del azúcar. Vamos a incrementar la grasa abdominal, la retención de líquidos, va a incrementarse las alergias y las enfermedades inmunológicas, la osteoporosis, van a bajar las defensas y va a bajar la masa muscular. Entonces, resulta ser todos estos cambios, digamos, vamos a ver si me puedo devolver. Bueno, me quería devolver a una página anterior. Vamos a ver si me puedo regresar. Acá. Bueno, considerando lo que hace el cortisol y todos estos cambios que genera el sistema simpático, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos estrés crónico? ¿O qué es lo que empieza qué problemas se pueden hacer? Resulta ser que, como les dije en el principio, el estrés es uno de los mayores factores asociados a la aparición de un montón de enfermedades, de una exageración de enfermedades, ¿verdad? Así, junto con el tabaco, ¿verdad? Son enfermedades cuyo origen tiene que ver con el estilo de vida. No es ni la obesidad ni nada de eso, sino es el estrés lo que genera más problemas, ¿verdad? Obviamente la obesidad genera sus problemas, pero el estrés es el que más genera problemas, ¿verdad? De hecho, dentro de la psicología de la salud es uno de los factores que más se trabajan, ¿verdad? Porque es realmente importante eh, poder manejar nuestro estrés. Al inhibir la salivación, por ejemplo, vamos a empezar a tener problemas bucodentales, ¿verdad? Porque la salivación es importante para la salud bucodental. Las personas, igual como él tiene un efecto en los pulmones, las personas pueden desarrollar, eh, digamos, alergias, ataques asmáticos, hiperventilación. Bueno, hay una serie de trastornos asociados a la respiración que también pueden ser relacionados al estrés. Al aumentarse la frecuencia cardíaca, vamos a tener un montón de problemas, ya sea taquicardias, puede generar arritmias, puede generar ataques cardíacos. De hecho, hay un patrón de personalidad se llama el patrón A, que si ustedes quieren buscar información al respecto, se llama personalidad patrón A. Es un tipo de personalidad que es súper sensible al estrés y generalmente estas personas mueren por problemas cardíacos o infartos, ¿verdad? Al inhibirse la actividad del estómago y de los intestinos, ¿verdad? Al no estar trabajando, se detiene la digestión, vamos a tener colitis, gastritis, síndrome de colon irritable, bueno, una serie de trastornos asociados a la digestión, bueno, a todo el aparato gástrico, ¿verdad? Vamos a pueden haber úlceras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se puede haber un desequilibrio en la flora intestinal que también puede ser, digamos, incluso el desequilibrio en la flora intestinal puede generar
problemas mentales, ¿verdad? Porque ya se ha descubierto que hay una relación importante entre lo que es el intestino y el cerebro. Al liberarse glucosa y el cortisol también, digamos, generar resistencia a la insulina, hay personas que desarrollan diabetes habiendo tenido un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, digamos, sin comer azúcar, cuidándose el consumo de carbohidratos, etcétera, y terminan con diabetes y dicen, bueno, yo no sé por qué tengo diabetes, ¿verdad? Y es porque estuvieron en situaciones de estrés muy grandes. El simple hecho de estresarse hace que se incremente muchísimo el azúcar y y sobre todo, ¿verdad? Es especialmente sensible que las personas con diabetes, o sea, que ya tienen el problema de azúcar, no se estresen, ¿verdad? Es importante que cuiden esta parte de manejo de estrés. Luego, al detenerse la respuesta sexual, vamos a tener personas con problemas de erección, eyaculación precoz, vaginismo, coito doloroso en las mujeres porque no hay una respuesta sexual adecuada, de la lubricación, etcétera. Entonces, también, por ejemplo, vamos a tener problemas de dermatitis, alergias, se va a bajar muchísimo lo que son las defensas, entonces vamos a estar más propensos a enfermedades. Hay problemas de tensión muscular, ¿verdad? Por eso es que cuando estamos estresados sentimos como que todo esto se nos pone duro. Esto se llama contractura muscular porque hay una reacción también de estas áreas. Bueno, en fin, la lista, si yo les enseñara la lista de todas las enfermedades asociadas al estrés, es enorme, ¿verdad? Entonces, para que veamos el impacto tan grande que tiene, pero no quiero como extenderme mucho en esta parte. Bueno, eso es a nivel fisiológico. ¿Qué pasa a nivel psicológico? Pues resulta ser que la corteza prefrontal, que es esta que está coloreada, ¿verdad? Tiene que ver con lo que se llaman funciones ejecutivas, que son el razonamiento, planificación, control inhibitorio, solución de problemas, toma de decisiones, monitoreo de la propia conducta, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, estimación temporal, multitarea y entre otros. O sea, todo lo que son funciones cognitivas superiores, la corteza prefrontal es la encargada, ¿verdad? Y usualmente mantienen bajo control todo el cerebro. Incluso si tenemos emociones intensas, la corteza prefrontal es la que nos ayuda a manejar, digamos, a que no demos rienda suelta a nuestras emociones, que si nos enojamos con alguien podernos controlar y no golpearlo, ¿verdad? Eso gracias a la corteza prefrontal. Pero vean qué pasa. Esto es de un estudio que se hizo con neuroimagen. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos estresados? Usualmente la corteza prefrontal tiene un control de todo el cerebro, porque para todas las funciones superiores que yo les comenté hace un ratito, el cerebro requiere hacer uso de ciertos recursos que tienen otras áreas del cerebro. Entonces, como que de alguna forma armoniza toda la función del cerebro para que podamos tener resultados adecuados, ¿verdad? En nuestra conducta, en nuestros procesos de pensamiento, etcétera. Entonces, cuando la corteza prefrontal, bueno, cuando no estamos estresados, la corteza prefrontal mantiene un control de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Pero si estamos estresados, ¿quién toma el control? ¿Verdad? El asunto es que cuando nosotros nos estresamos, esta capacidad de control de la corteza prefrontal se disminuye. Entonces, la amígdala va a tomar el control y va a mandar señales de auxilio, socorro, tenemos que responder, tenemos que sobrevivir, porque el sistema límbico está diseñado para sobrevivir, entonces se va a sentir amenazado, se va a sentir vulnerable. Hay personas que bajo estrés les da mucha ansiedad y aunque no haya nada que los amenace, se sienten bajo amenaza, se sienten vulnerables. A veces la ansiedad genera vulnerabilidad sin que haya una razón aparente y es por esto. Entonces, vamos a tener un menor control de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y puede ser que
Toda esta capacidad de tomar decisiones de manera adecuada, la toma de decisiones es mi capacidad para analizar qué alternativas tengo, anticipar cuál sería el resultado de cada una de estas alternativas y escoger la alternativa más adecuada, pero en un estado donde yo no estoy estresado, puedo tomar mejores decisiones, pero en un estado donde la amígdala es la que tiene el control, voy a tener un pobre control de impulsos y voy a tomar decisiones impulsivas y posiblemente no las mejores decisiones. Entonces, esto también va a afectar nuestro desempeño, nuestro trabajo, nuestra toma de decisiones óptima, ¿verdad? Puede alterar nuestras relaciones con los demás, porque vamos a responder de forma tal vez no adecuada, puede generar muchos problemas, ¿verdad? Entonces, también a nivel psicológico nos puede ir afectando hasta desarrollar eh, a la larga una depresión, una ansiedad o cualquier otro problema, ¿verdad? O deterioro en nuestras relaciones. Entonces, como les decía, un estrés constante va a generar malestar psicológico, va a hacernos más impulsivos, vamos a tener sentimientos de desesperanza, posiblemente tomemos malas decisiones, va a reducir nuestro desempeño cognitivo y va a generar malestar emocional. Ok, entonces a lo que venimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que el estrés tenga el menor impacto en nuestra vida, ¿verdad? O por lo menos que su impacto no sea, no lleguemos a eso. Otra cosa que les iba a decir, hablando del envejecimiento, es que si una persona se mantiene bajo periodos de estrés por mucho tiempo en su vida, resulta ser que las neuronas necesitan un tiempo para descansar, y ¿verdad? O sea, mandan señales y necesitan un tiempo para descansar, pero si están constantemente mandando señales, y eso es lo que hace el estrés, que nos hace como estar más activos de lo normal, esas neuronas se van desgastando. Y se ha comprobado que el estrés tiene relación con trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer. Entonces, bueno, hay otros factores, ¿verdad? Hay factores genéticos, etcétera, pero también se ha descubierto que hay una contribución del estrés constante en el desarrollo de problemas como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para manejar el estrés? Pues, nosotros como psicólogos vamos a trabajar sobre 3 áreas básicamente, que es técnicas para bajar la activación fisiológica, técnicas cognitivas para hacer que la corteza prefrontal vuelva a tener el control de todo el cerebro, ¿verdad? O sea, trabajamos con esta parte cognitiva para que la corteza prefrontal mantenga siempre el control del cerebro, porque es la corteza que nos hace ser más objetivos, por ejemplo. Y también tenemos técnicas de gestión emocional, ¿verdad? Entre las fisiológicas, es muy importante porque hay una reacción física del cuerpo, ¿verdad? Hay reacciones de todos los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Activar el sistema parasimpático, ¿verdad? Voy a devolverme un poquito a esta parte. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del sistema parasimpático? El sistema parasimpático y el simpático son contrarios, no podemos tener los dos al mismo tiempo. Es como el switch de prendido y apagado de la luz. No puede estar en un estado intermedio. O sea, o está prendido o está apagado. Estamos en sistema parasimpático o simpático. Usualmente el sistema parasimpático mantiene el equilibrio del cuerpo, lo mantiene funcionando en los parámetros normales, adecuados, que funcionan normalmente, ¿verdad? En un nivel de activación controlado. La forma de activar el sistema parasimpático para desactivar el simpático es por medio de la respiración consciente. Entonces, esto es importante conocer, ¿verdad? A ver. Ok, entonces vamos a activar el sistema parasimpático. ¿Cómo? Bueno, aquí hay algunas formas de activarlo. El simpático se activa cuando nosotros empezamos a relajarnos y a descansar.
y estamos en un medio donde el cuerpo no tiene que responder aceleradamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el control voluntario de la respiración, ¿verdad? Respirar profundamente y despacio. Ahorita vamos a ver lo que se llama la respiración diafragmática, que es la pequeña técnica que les quiero enseñar ahora. Y estas otras, bueno, las podemos ver más, las pueden buscar ustedes por su propia cuenta. También la meditación y el mindfulness, hay evidencia sustancial que habla del impacto que tiene en nosotros en bajar nuestros niveles de activación y incluso a nivel de cerebro incrementa la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal, haciendo que el control emocional sea mayor. Es decir, yo logro más control emocional por medio de la meditación y del mindfulness. Luego está lo que se llama relajación progresiva de Jacobson. Es una técnica donde vamos eh, contrayendo y relajando músculos en todo el cuerpo, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar en internet. No, ahora no lo puedo hacer porque es una técnica un poco larguita, pero ustedes pueden buscar relajación progresiva Jacobson y van a encontrar. Hoy vamos a ver lo que es la respiración diafragmática, que por lo menos quiero que se vayan con eso. El descanso es importante, dormir adecuadamente. Durante el sueño ocurren un montón de procesos que tienen que ver con la regeneración de tejidos, el subir nuevamente los niveles de almacenamiento de energía en las células, eh, bueno, una serie de cosas, permite a las neuronas descansar. Durante el sueño ocurren cosas importantes en el cerebro y una de esas es que el cerebro elimina toxinas durante el sueño. Si no dormimos, el cerebro se va a llenar de toxinas y muchas de esas toxinas también tienen relación con el Alzheimer y por eso la falta de dormir tiene relación con el desarrollo de trastornos neurodegenerativos. Entonces es importante dormir y por dormir no es solamente dormir, sino tener un descanso reparador, ¿verdad? O sea, llegar a un punto de sueño profundo donde todos esos procesos ocurren. Luego el ejercicio. Si ustedes tuvieran que hacer solo una cosa por su salud, yo les aconsejo que hagan ejercicio porque el ejercicio tiene un montón de beneficios. Además de que oxigena todo el cuerpo, genera endorfinas en el cerebro que hacen que haya una sensación de paz y bienestar. Genera, bueno, esa sensación de paz y bienestar se llaman endorfinas porque son más o menos, es como, se llaman opiáceos. Y bueno, y son familias, son sustancias que el cuerpo produce que se parecen al opio. Entonces generan esta relajación, este estado de euforia, bienestar, y por eso el opio tiene un impacto en el cerebro, porque tenemos receptores de una sustancia muy similar, ¿verdad? Entonces, las endorfinas nos hacen sentir esa relajación, ¿verdad? Esa sensación de bienestar, de alegría. El contacto con la naturaleza, hay una evidencia abrumadora de que estar en contacto con la naturaleza nos ayuda también a mantenernos como en paz, bienestar. Esa es la idea, buscar la paz, el bienestar en momentos, darme tiempos para poder bajar ese nivel de activación. Incluso para los que trabajan, yo diría que hagan como sesiones de trabajo intenso, pero paren 15 minutos y vuelvan otra vez a sesiones de trabajo intenso cortas y después paren 15 minutos y así, porque eso va a hacer que puedan regular bastante más el impacto del estrés en su vida. La respiración diafragmática es una técnica que lo que hace es que conscientemente vamos a controlar nuestra respiración para bajar nuestro nivel de activación. Se trata de, bueno, vamos a inhalar contando 5 en nuestra mente, sostener 3 segundos y vamos a exhalar contando 5 en nuestra mente y sostenemos 3 segundos. Entonces vamos a inhalar contando hasta 5, todos ahí lo pueden hacer, cada uno donde está. Vamos a contar, ya yo les digo cuándo tienen que empezar. Vamos a inhalar, ya.
sostenemos y después exhalamos. Y después sostenemos. Yo no sé si ustedes han visto cómo respira un bebé. De hecho, a veces uno tiene que ir a revisar al bebé a ver si está respirando porque los bebés respiran tan despacio y tan profundamente. Es que esa es la forma correcta de respirar y de llenar toda nuestra capacidad pulmonar. Y eso baja, va a relajar al organismo y baja todo el nivel de activación. Entonces, eso es muy importante, la respiración. Por eso quería traerles esta técnica, porque si hay una técnica que pueden practicar en cualquier lado, donde estén, en su lugar de trabajo, donde sea, y sientan que necesitan bajar su nivel de activación, esta es una técnica muy fácil de aplicar, ¿verdad? Dentro de las técnicas cognitivas, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestras reacciones de estrés o qué tan intenso es el estrés que vivenciamos está relacionado a nuestras ideas, creencias y valores. El esquema mental, o sea, lo que nosotros interpretamos de la realidad, este, va a influir mucho en cómo reaccionamos ante las cosas. Nosotros no reaccionamos ante la realidad, reaccionamos ante una interpretación que hacemos de la realidad. ¿Sí me explico? Entonces, es bueno que revisemos cómo estamos reaccionando, cuáles son las ideas que están haciendo que tengamos reacciones intensas en ciertas ocasiones, en si estamos manejando mal ciertas cosas. Por ejemplo, nos estamos poniendo mucho más trabajo de la cuenta. Estamos siendo poco realistas con nuestras metas del día. Estamos, tal vez queremos hacer demasiadas cosas. Nos estamos llenando de cosas. Tenemos la idea que cada segundo de nuestro día tiene que estar lleno con una actividad productiva. Estamos teniendo ideas erróneas acerca de lo que es la productividad. Yo sé que, por ejemplo, esta carrera, ingenierías y todo eso, mi esposo es ingeniero y sé que los ambientes de trabajo en los que normalmente se mueven son bastante demandantes, ¿verdad? Y yo sé que a veces no es la persona, sino a veces es como el trabajo en sí, pero tenemos que planificar todo de manera que también tengamos tiempo para nosotros, para estar bien, para nuestra recreación, ¿verdad? Esto es sumamente importante si no queremos desarrollar enfermedades graves que después pueden volverse más bien un problema mucho mayor y mucho más difícil de resolver, ¿verdad? Entonces, es bueno analizar nuestros pensamientos automáticos, nuestras ideas irracionales, ¿verdad? Para ello, bueno, yo no sé si lo puse, sí. Yo puse algunas cosas que hacen las personas mentalmente sanas, ¿verdad? O emocionalmente sanas. Una es renunciar a ser director general del universo, ¿verdad? Yo voy a, digamos, no todo tiene que ser como nosotros queremos, no solo nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Hay que quitarse muchas cosas que asumimos que realmente no deberíamos estar asumiendo. No creer que todo el mundo tiene que hacer las cosas de la manera que nosotros decimos y como las decimos, ¿verdad? Entonces eso es renunciar a ser director general del universo, sino no todo depende de mí, ¿verdad? Es importante eliminar mandatos absolutistas. Esto significa es que yo le tengo que caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Como un mandato que yo tengo dentro de mi esquema cognitivo. Entonces, si ya le caigo mal a alguien, ya, yo soy un fracaso como persona, ¿verdad? Uno debería de cambiar esos mandatos absolutistas de que yo tengo que, usualmente son yo tengo que, yo debo, yo estoy obligado a, ¿verdad? A mí me gustaría, ¿verdad? A mí me gustaría caerle bien a todo mundo, pero si es posible hacerlo, perfecto, y si no, pues no, o sea, es una preferencia. Usualmente para eliminar los mandatos absolutistas vamos a tener que cambiar nuestro discurso interno por a mí me gustaría, pero si es bueno y si no, pues está bien, porque nosotros no tenemos el control de toda la situación. La ley del 50-50, cuando yo la descubrí, realmente fue como liberadora para mí. Entender que usualmente algunas personas nos van a querer y otras personas no. A algunas personas les van a caer mal y a otras no. Digamos que el 50% de las personas les caen bien, al 50% no.
Unas personas nos van a amar por ciertas características que tenemos y otras nos van a odiar por esas mismas características, ¿verdad? Las personas, cómo reaccionan las personas ante nosotros dependen de las otras personas, no es asunto nuestro, ¿ok? Y al entender que ese 50% está, entonces es esperado, ¿verdad? Si algún día alguien te habló feo o te dijo algo o le caíste mal, entonces usted diga, está dentro del promedio esperado, entonces está bien, es dentro del parámetro, ¿verdad? Que nosotros teníamos contemplado, ¿verdad? Eso es normal y no tenemos la obligación de caerle bien a todo el mundo. Vivir en el aquí y el ahora. Usualmente, cuando nosotros nos transportamos mucho al pasado, vivimos con la culpa, con el rencor, con el autorrecriminarnos de por qué no hicimos esto, por qué no hicimos aquello. Y vivir en el futuro es vivir en la preocupación por cosas que van a pasar, que no están, que no existen, pero yo me estoy preocupando porque, uy, va a venir tal cosa, o va a venir una crisis económica, o va a venir tal. O sea, cosas que no están, ya yo me estoy preocupando. La estrategia aquí es enfocarse en el aquí y el ahora, en ocuparse y no preocuparse, ¿verdad? También otro es el enfoque está en el esfuerzo y no en el resultado. La idea es que yo soy dueño de mi esfuerzo, yo puedo controlar todo lo que yo quiero hacer para lograr un resultado. Sin embargo, hay aspectos del resultado que no están bajo mi control, que no dependen de mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfocarme en hacerlo yo lo mejor posible, pero entender que si resulta o no resulta, es a veces por otras circunstancias que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, eso también es importante. Me tengo que valorar a mí misma como persona por el resultado, porque el resultado no es 100%, digamos, pueden haber otras circunstancias que puedan hacer que el resultado se vea alterado, pero el esfuerzo sí. Entonces yo me tengo que valorar por mi esfuerzo y no por el resultado. No sé cómo vamos con el tiempo. Compañeras, me dicen si ya puedo. Bueno, No hay eh, problema, podemos continuar. ok, vamos a quitar el me de nuestro discurso. Okay. ¿Qué significa esto? Nuestros pensamientos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo es que yo pienso? Cuando yo tengo un pensamiento, ¿qué pasa? Usualmente los pensamientos son discurso interno. O sea, generalmente nos hablamos. Hay una conversación interna, un discurso interno. Y mucho de cómo pensamos va a influir en lo que sentimos, ¿ok? Y lo que sentimos va a influir en nuestras acciones. O sea, va a ser como pensamientos, controla emociones. Las emociones controlan nuestras acciones. Entonces, para cambiar un poco nuestras emociones y nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y cuando digo que quitemos el me, es, por ejemplo, es que mi esposo me enoja, me saca quicio. O es que mi esposo me grita. No, yo tengo que quitar el me y digo, mi esposo grita. O sea, yo aquí dejo de ser víctima de una situación y entiendo que es una situación que la otra persona hace, sea buena o mala, pero es algo de la otra persona que no tiene que ver conmigo. Es que me estresa. Bueno, no, es que la situación estresa, pero, ¿verdad? Yo dejo de asumir el rol de víctima y pongo las cosas como son. Digamos, si hay una situación que viene de otra persona, es esa persona la que está haciendo la situación y no tiene que ver conmigo. Yo sabré o yo elijo si quiero reaccionar ante eso o no y de qué manera. Entonces, esto es importante también con esto que dice tomar cierta distancia emocional. O sea, tomar cierta distancia emocional es que cuando estamos en una situación así muy, muy, muy intensa, muy alterada, podemos ponernos en la posición de observador, como si no tuviéramos nada que ver con eso, y ver la situación desde un punto de vista objetivo, ¿verdad? Racional y objetivo, como si yo no estuviera involucrada, para ver cuál sería la mejor manera de proceder en esa situación. La flexibilidad, dentro de lo que habíamos hablado de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, hablábamos de flexibilidad cognitiva.
La flexibilidad cognitiva es uno de los factores más importantes para la salud mental, que es este, la capacidad de cambiar de idea o de opinión, ¿verdad? Lo que no es flexible se rompe, lo rígido se rompe. Entonces yo tengo que entender que aunque yo quiera algo o quiera que las cosas sean de cierta manera, a veces el entorno, las circunstancias hacen que no sea así. Entonces yo puedo cambiar mi plan, mi idea, puedo cambiar de opinión, puedo adaptarme a las circunstancias. Eso es flexibilidad. Y en la flexibilidad está muy relacionada a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las situaciones difíciles. Luego, este hospital, las personas mentalmente sanas cuidan de sí mismas y de los demás. Pero no es que cuidan más de los demás que de sí mismos, porque ahí ya hay un problema y tampoco es al revés, que cuido más de mí mismo que de los demás. Es recíproco, digamos, o sea, yo quiero que la gente esté bien, pero yo también merezco estar bien, yo merezco y de hecho su salud es su responsabilidad. Muchas veces damos por sentada la salud porque la tenemos, ¿verdad? Pero cuando no la tenemos ya nos damos cuenta, bueno, tal vez no tuve que haber hecho esto, tal vez tuve que haber hecho lo otro. Entonces, si nosotros desde ya asumimos la responsabilidad de nuestra salud, no como algo ya que lo tenemos, sino como algo que yo tengo que fomentar y cuidar y hacer crecer. Entonces, ¿verdad? Esto es importante, cuidar de nosotros y reconocer cuando nos estamos empezando a sentir mal y hacer algo al respecto. Después, en gestión emocional, vamos a sacar un tiempo fuera. Si yo estoy en una situación muy intensa emocionalmente en el trabajo, es importante hacer tiempo fuera. De hecho, el tiempo fuera es como una estrategia que se inventó para los niños cuando tienen un berrinche, ¿verdad? Los cambiamos de ambiente y los hacemos estar en un ambiente diferente por un ratito mientras se calman, perdón. Entonces, también nosotros podemos hacer tiempo fuera para nosotros, ¿verdad? Si yo estoy en una situación estresante o intensa, tratar de salirme de esa situación y cambiar de ambiente un momento, que si yo irme a tomar un café o ir a tomar agua o lo que sea un ratito solo para poder bajar un poco ese nivel de activación. El termostato emocional es saber, digamos, es como si nosotros tuviéramos un termómetro, ¿verdad? Que mide cuando ya nos estamos empezando a tener emociones intensas, fuertes, donde ya nos estamos empezando a sentir mal o afectados. Entonces, yo con ese termostato emocional reconozco cuando ya estoy empezando a sentirme mal y hago algo al respecto. Decido hacer algo al respecto, ¿verdad? Después está la recreación. Mucha gente obvia la recreación como si no fuera tan importante y es sumamente importante. De hecho, es parte integral de la salud mental, tener espacios de recreación, tener espacios para disfrutar, para relajarse, disfrutar, de compartir con amigos, etcétera. Tener un hobby, que es hacer algo que amas y te trae felicidad. Incluso encontrarnos con personas que queremos, amigos, pasar un tiempo agradable con otras personas, nos permita también, es como también parte de sentirnos bien o escribir. También yo recomiendo que si ustedes necesitan escribir sus emociones constantemente, hacer un diario de emociones, eh, ya sea que sean muy agradables o muy intensas, este, pueden hacer este diario para ir controlando cómo se están sintiendo y para reconocer cuando se están sintiendo afectados para poder hacer algo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí sería. No sé si tienen alguna duda o consulta. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, tenemos varias consultas. Ujú. Antes de pasar a las consultas, les vamos a recordar que tenemos el formulario en el chat para que lo puedan llenar. Este formulario es un formulario de evaluación, pero es el que utilizamos para realizar la rifa. Entonces, los invitamos a que lo puedan llenar para que puedan participar. Mientras, sí, vamos a pasar a las preguntas porque tenemos varias que hemos ido recopilando del chat.
La primera que nos colocan por acá es, ¿cuál es la recomendación básica o inicial para una persona que empieza a presentar cuadros de ansiedad sin tener claro por qué o debido a qué? Sí, bueno, la ansiedad puede pasar por eso. O sea, puede ser una reacción fisiológica sin que tenga una reacción, una razón, ¿verdad? Incluso hay personas que tienen ataques de ansiedad y no porque nada se los dispara, sino que es como simplemente como una reacción que el mismo cuerpo genera. Depende del nivel de afectación, yo le diría que busque ayuda profesional. Puede ser que requiera medicación, ¿verdad? En el caso de que hay cierta medicación que nos ayuda como a estabilizar esta parte, esta hiperactivación y ponernos a un nivel donde ya podemos trabajarlo en terapia. Entonces, yo diría primero buscar como esa ayuda profesional y en este caso, si requiere medicación, lo ideal sería un psiquiatra, ¿verdad? Porque son Perfecto. los que dan, o un médico, ¿verdad? Un médico puede recetarle algo para bajar simplemente un poquito el nivel de activación fisiológica. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo sabemos que tenemos estrés crónico y cómo tratarlo? Sí, es muy fácil. ¿Cómo se siente usted todos los días? O sea, si usted se siente todos los días mal, si usted se despierta como, otro día más, qué pereza, y no puede como estar no puede, digamos, normalmente uno debería de tener capacidad de tener bienestar todos los días, o sea, de estar así como por lo menos, no así eufórico de alegría, pero sí como tener un estado normal, funcional, óptimo de bienestar, ¿verdad? Pero si usted siente como que está irritable todo el tiempo, como que cualquier cosa la altera o lo altera, como que no puede encontrar ratos de relajación, felicidad, no puede disfrutar de las relaciones con los demás, no puede disfrutar de su trabajo, no. Yo ahí diría que mejor busque ayuda psicológica o de alguna forma para evaluar cómo podemos mejorar la situación, porque o sea, la calidad de vida no es algo que alguien nos tiene que dar a nosotros, es algo en lo que nosotros tenemos que esforzarnos por tener. Así como nos esforzamos por tener buena salud física, estar fit, qué sé yo, comer saludable, también nuestra salud mental depende de nosotros y lo que hagamos y las decisiones que tomemos, ¿verdad? Entonces es muy importante buscar esa ayuda. Ujú. Es toda una construcción, como hablamos también Exacto, del envejecimiento saludable también. exacto. Nos preguntan por acá algo muy concreto, que si podrías repetir cuál es el patrón de personalidad que dijiste en algún momento. Me Ok, parece que era sí. personalidad A. Ujú. Sí, bueno, existen patrones de personalidad asociados a diferentes grados de vulnerabilidad ante el estrés. Es el patrón A de conducta, que es uno muy vulnerable, pero reacciona de forma violenta, agresiva, eh, reacciona también muy fisiológicamente. Estas personas usualmente, digamos, si están haciendo fila en el banco, van a estar súper inquietos, súper molestos de que no se mueve, o sea, generalmente reaccionan de forma irritada, de forma automática. Usualmente tienen problemas de interrelación con las personas, usualmente están estresados, usualmente, bueno, se les nota como disconfort en situaciones, sobre todo en situaciones donde tienen que esperar. Eso digamos que es como un patrón A. Pueden buscarlo en internet, se llama patrón A de conducta o de personalidad, también personalidad patrón A. Luego está el B, que es como una persona que es como el patrón más protegido contra el estrés. Digamos, no es que una persona de patrón B no se va a estresar, pero maneja como mejor, gestiona mucho mejor la situación y puede volver a estar en su estado inicial casi de relajación, ¿verdad? O sea, puede volver a estar en un estado, porque esto imaginemos que es como una curva. Estamos como en una línea base, el estrés nos hace estar en una situación de activación y tenemos que volver otra vez a estar en un estado regulado, ¿verdad? Estas personas pueden hacer esto, pero las personas de patrón A les cuesta mucho volver a estar relajadas. Y las de patrón C, y esto es muy importante, son muy vulnerables al estrés, pero no lo expresan, no lo hablan. Usualmente son personas
que cuando hay un problema quieren evitar conflictos, quieren evitar problemas, no dicen nada, siempre parecen estar bien, pero están mal. Y digamos, las personas que se tragan sus emociones, por decirlo así. Y sí le afecta mucho el estrés, pero lo vive de forma muy, digamos, no lo expresa, evita el conflicto, siempre tiene como una posición de sumisión y de quedar bien con todo el mundo, etcétera, etcétera. Estas personas desarrollan con mucho mayor frecuencia cáncer. O sea, tienen asociado. De hecho, ya, digamos, hay una evidencia de que ciertos patrones de personalidad están asociados al desarrollo de cáncer, ¿verdad? No digo que sea la única causa, porque igual el cáncer es multicausal, pero se ha evidenciado que en el patrón A mueren de problemas cardíacos y de usualmente infartos, y en el patrón C desarrollan tumores. Y de hecho, les voy a contar así una pequeña historia, perdón que me abuse, pero me parece muy interesante porque una vez se hizo un estudio antropológico de mujeres sobrevivientes del cáncer y se les preguntaba, ¿por qué cree usted que le dio cáncer? Dice, yo sé exactamente por qué me dio. Y todas habían vivido en el periodo de 1 o 2 años antes del diagnóstico una situación de pérdida en su vida, ¿verdad? Ya sea que se les había muerto el hijo, las había dado el esposo, habían tenido un embarazo y tuvieron una pérdida, o habían perdido el trabajo, habían tenido una situación de luto o de pérdida, tuvieron que, digamos, los procesos de duelo no es solo cuando se muere alguien, sino también cuando perdemos algo que es significativo para nosotros. Y todas tenían un evento así. Esto es interesante, ¿verdad? Este estudio es Ujú. muy interesante. Qué importante que pudiéramos conocernos y reconocernos en cuál patrón, inclusive de personalidad podríamos encajar un poco más, con la Ujú, intención de que pudiéramos tener más herramientas de cómo gestionar el estrés, ¿verdad? Y no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal, como bien mencionabas sí, con los duelos, ¿verdad? El nivel de estrés claro. que eso puede generar en una persona. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de problemas mentales se pueden producir a raíz de los problemas intestinales? Es que yo les decía que el intestino está muy asociado al cerebro. Sí se ha descubierto que cierta depresión, porque en el intestino hay un neurotransmisor que se llama serotonina que tiene que ver con el bienestar emocional y el estado de ánimo. Y la serotonina también se produce en el intestino. Y la desregularización de la microbiota ya se ha descubierto que tiene relación tanto con ansiedad como con depresión. Entonces, si ustedes, bueno, así como consejo, ¿verdad? Ya fuera, porque es fuera de, digamos, de mi expertise, pero si pueden tomar probióticos de vez en cuando, es bueno para regularizar la flora intestinal y también tiene eso un impacto en la salud mental. Ujú. Perfecto, muchísimas Y gracias. mucho de lo que comemos también nos afecta emocionalmente. Entonces no comemos cosas irritables o cosas que nos hacen sentir pesados, porque también puede ser que nos alteren las emociones. Ujú, Qué importante, sí, cómo todo se relaciona. Tenemos exactamente. una siguiente pregunta. Nos consultan, ¿hay Ujú, relación entre el estrés y la procrastinación? sí, la procrastinación es como una estrategia de evitación del estrés. Es como una estrategia em, de evitar el enfrentarse a situaciones, ¿verdad? Y también tiene que ver un poco, bueno, ya hay otras situaciones que pueden generar que la persona tenga hábitos de procrastinación, como el trastorno de déficit atencional, pero ya eso es otra cosa. Pero sí, yo sí creo que el estrés puede ser como, es que cuando nosotros estamos en estrés tenemos tres respuestas automáticas. Una es lucha, y por eso mucha gente bueno, como antes vivíamos en la selva, ¿verdad? O luchábamos contra lo que nos iba a atacar, o huíamos, o nos hacíamos como, teníamos como parálisis, ¿verdad? O como que nos hacíamos el muerto para esperando que el bicho se fuera, ¿verdad? Este, entonces, digamos que esta última estrategia sería como a tener conductas evitativas, de no afrontar la situación. Entonces, o las personas cuando se estresan o se ponen irritables y se enojan y luchan,
o más bien huyen y tienen conductas de evitación. En este caso, nosotros, por ejemplo, ya vivimos en otra época, ya sea que nos pongamos mucho con el teléfono, o nos pongamos mucho a ver, qué sé yo, series, ¿verdad? Que nos vayamos a tomar, o que tengamos conductas evitativas de ese tipo, es una forma de huida y de evitación. Y yo creo que la procrastinación es una de estas estrategias, pero en algún momento tenemos que afrontarla, ¿verdad? De Ujú. resolver tal vez de mejor manera. Tal vez una forma de evitar la procrastinación es hacer una pequeña lista de cosas que tenemos que hacer y tal vez que no sea muy grande. Dos, tres cosas que tenemos que hacer en el día que sean importantes, y darme espacios para descansar. Y así poco a poco voy a ir recuperando mi nivel de activación, ¿verdad? De estar en lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ujú. Claro. Bueno, no sé si Estamos se entendió. cerrando. Ujú, Sí, ujú, me parece que sí. Si la persona que hizo la pregunta tiene algo adicional, le rogamos que lo ponga igualmente en el chat. Ya ujú. estamos cerrando el formulario para participar en la rifa, el formulario de evaluación. Para quienes no lo han hecho, ya tenemos bastantes respuestas, pero si falta alguien para que pueda aprovechar. Y tenemos una última pregunta antes del cierre y dice, ¿el estrés puede deberse a pensamientos distorsionados? Sí, sí, de hecho, hay algo que se llama teoría transaccional del estrés, que digamos, la propusieron Lázaro y Forman, y hablan de que la parte cognitiva o nuestras ideas, nuestros pensamientos preconcebidos, o sea, cómo nosotros interpretamos la realidad viene de nuestra historia personal, de cómo aprendimos a reaccionar ante las cosas, de qué estrategias aprendimos para afrontarnos a las situaciones. Entonces, si yo dentro de mi esquema cognitivo tengo que, por ejemplo, si yo no le caigo bien a todo el mundo, ya soy un fracaso social y ya no valgo nada como persona, todos me tienen que querer. Bueno, ya eso es un pensamiento irracional, una creencia irracional que yo tengo que trabajar, porque eso no es así. O sea, que los otros me quieran o no me quieran, primero, a veces no depende de mí, y segundo, no es mi mandato. O sea, y eso no me va a hacer mejor ni peor persona, ¿me explico? Entonces, eso es como una idea racional que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque esta parte cognitiva mediatiza nuestra reacción ante el estrés. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Antes Ok. de pasar a colocar en pantalla la rifa para que ustedes puedan ver quién es la persona ganadora, quisiera rescatar algunas ideas que me han parecido de mucho valor en toda la exposición que ha hecho Cristina el día de hoy. Y son tres cosas específicamente que ojalá todos y todas nos llevemos para gestionar el estrés. Hoy estábamos dirigiendo la charla al estrés en el trabajo, pero como bien mencionaba ahora Cristina, en realidad el estrés está presente en muchos planos de nuestras vidas, como en la parte personal. Y creo que muchas de las herramientas que nos ha compartido el día de hoy nos sirven para la vida de manera integral. Hablaba, por ejemplo, de la respiración. Siempre lo hemos escuchado, pero creo que hoy entender con mayor profundidad cómo algo tan sencillo como una respiración con la intención y con las instrucciones que veíamos en la imagen nos puede ayudar a regularnos es realmente de muchísimo valor, ¿verdad? El hecho de estar en el espacio de trabajo y hacer una pausa activa para respirar, para desconectarme un momento, ¿verdad? Lograr volver a mi centro, volver a regular mis emociones, volver a regular lo que estoy sintiendo, es de las primeras herramientas que creo que ya todos nosotros podemos empezar a utilizar en el espacio de trabajo como uno de los primeros insumos. El tiempo fuera también que mencionaba, ¿verdad? Relacionado un poco a esto también, podría convertirse en una pausa de otro tipo. Bueno, vamos a tomarnos un café, como decía Cristina, vamos a ver algo verde, vamos a levantarnos y nos vamos a estirar, ¿verdad? Cómo eso nos puede beneficiar en la gestión del estrés en cualquier espacio. Adicional el ejercicio, que el ejercicio hemos visto también en otros espacios que hemos tenido acá en el programa, cómo realmente beneficia, ¿verdad? Vimos la respiración el tiempo fuera como un elemento que puede convertirse en una pausa activa, pero el ejercicio además es un elemento que puede mejorar nuestro estilo de vida y que nos puede ayudar no solamente en la gestión del estrés, sino también en otro montón de ámbitos en la salud, ¿verdad? Eso me parece súper importante que lo mencionemos y que además se hile con todos los demás insumos que hemos venido y que Cristina nos ha convertido la tarde de hoy. Y el último elemento que me pareció súper interesante también y ver la diversidad es cómo eliminar estas ideas irracionales. Qué Ujú. liberador
poder realmente asumir que no somos el director o la directora del universo, la ley del 50-50, ¿verdad? Aceptar que sí, a veces vamos a ser personas que caemos en gracia, a veces no lo vamos a hacer por una misma característica. Y qué importante que podamos trabajar todo esto a nivel individual para que realmente todo se convierta en un conjunto de elementos que nos permita gestionar el estrés. ¿Verdad? Que nos permita gestionar el estrés para que además a nivel de nuestro cuerpo, mente y alma podamos tener un nivel de bienestar bastante adecuado y un nivel de calidad de vida bastante alto también. Cristina, unas últimas palabras de parte suya como cierre, algún mensaje que quiera darle a las personas que nos han acompañado hasta ahorita. Bueno, agradecerles a ustedes por haberme contactado, invitado. Realmente a mí me gusta dar este tipo de aportes y hablar de estos temas tan importantes porque a veces no los consideramos, por ejemplo, que el estrés no es algo que pueda afectar tanto nuestra vida y vemos que a largo plazo sí, incluso puede deteriorar bastante nuestra calidad de vida al futuro. Este, bueno, instarles a hacerse responsables y a tomar el control de su vida, de ser responsables también de su bienestar emocional, ¿verdad? Así como nos preocupamos por el cuerpo, también preocuparnos por la mente, ¿verdad? El estar bien, repito, no es algo que simplemente tenemos, ¿verdad? Es algo por lo que nosotros tenemos que trabajar, no lo tenemos que dar. La salud no hay que darla por sentado, eso es lo que quería decir. Y bueno, no, muchas gracias por haber venido y participado en esta conferencia. Ujú. Clarísimo nos queda. Muchísimas gracias, Cristina.